Buenos días, niños y niñas del sexto grado de primaria. Ya estamos lunes 16 de noviembre del 2020 e iniciamos un nuevo proyecto. Reflexionamos acerca de las ideas preconcebidas sobre las mujeres y los hombres. A lo largo de la historia, los roles de las mujeres y los hombres han cambiado tanto en responsabilidades como en derechos. Bien, esta es la parte en la que vamos a encontrar una buena reflexión acerca de estas ideas preconcebidas. Es cierto que ahora más que nunca es necesario comprender que los derechos en igualdad de condiciones de todas las personas son primordiales para una sociedad justa, democrática y pacífica, donde todas y todos tengamos la oportunidad de desarrollarnos plenamente en los diferentes ámbitos de la vida. Cuando conversas con tus amistades y familiares, ¿qué ideas preconcebidas se tiene sobre las mujeres y los hombres pueden hacer en la sociedad? Sobre lo que las mujeres y los hombres pueden hacer en la sociedad. ¿Cómo estas afectan los derechos de las personas? Bien, bajo estas premisas, en estas 2 semanas reflexionaremos acerca de las ideas preconcebidas sobre los roles de las mujeres y los hombres y cómo éstas pueden afectar la convivencia y los derechos de todos y todas. Aprenderemos también cómo históricamente hemos progresado en igualdad de derechos entre mujeres y hombres. Analizaremos algunos testimonios, interpretaremos datos estadísticos y deliberaremos para tomar una posición respecto a las ideas preconcebidas sobre las mujeres y los hombres para construir compromisos de cambio. Muy bien, en este proyecto vamos a tener varias situaciones que tenemos que ir reflexionando. Y bajo este contexto nos preguntamos, ¿qué necesitamos aprender para tomar una posición respecto a las ideas preconcebidas sobre las mujeres y los hombres y construir compromisos de cambio? Como producto final, al concluir las 2 semanas, elaboraremos un collage con imágenes y palabras o frases a partir del compromiso que estás asumiendo y realizarás explicación oral del compromiso. Muy bien. Hoy día vamos a trabajar en el área de personal social, ¿ya? Bajo el título, analizamos los roles que cumplen las mujeres y los hombres. Nuestra meta para el día de hoy, explicar e intercambiar puntos de vista respecto a las ideas preconcebidas sobre los roles de las mujeres y hombres y cómo afectan la igualdad de derechos y oportunidades de las niñas y los niños. Muy bien. Vamos a iniciar nuestra actividad conociendo qué es una idea preconcebida. A ver, niños, vamos pensando sobre estas palabras que nos están pidiendo. Ideas preconcebidas. Y luego vamos a relacionarlos con los roles de las mujeres y hombres en nuestra sociedad. ¿Ya? Entonces, una idea preconcebida. A ver, vamos pensando. Mencionamos primero nuestros recursos para esta actividad. Encontrarás la ficha Desigualdades en los roles de las mujeres y los hombres y también mujeres y hombres deben tener igualdad de derechos. Ok. ¿Qué es una idea preconcebida? Es una idea pensada de antemano. O sea, ya anteriormente ya se está pensando qué cosa se va a relacionar con ellos. Respeto a cómo o debe ser una persona o asunto. ¿Ya? Estamos pensando cómo debe de ser una persona o asunto, cómo debe de ser un hombre, cómo debe de actuar un hombre, cómo debe actuar una mujer. Y se forma sin juicio crítico ni reflexión. O sea, debe de ser así, tal cual es la costumbre, tal cual es la idea, tal cual es la actitud que han tomado ya tantos ancestros como descendientes. Muy bien.
En esta actividad vamos a tener 3 criterios. Identificar un asunto público, problema, necesidad o aspiración que afecta a todas y a todos. Explicar tu opinión con argumentos basados en información confiable respecto al asunto público. Las ideas preconcebidas sobre los roles de las mujeres y los hombres afectan la igualdad de derechos y oportunidades de las niñas y niños. Escuchar y tomar en cuenta la opinión de los demás. Muy bien. Vamos a observar la conversación de 3 niños, de Martina, de Antonio y de Justina. Vamos a ver qué nos dice Martina. Mi papá es el hombre de la casa. Él debe salir a trabajar y traer dinero. Mi mamá se queda en casa cocinando y cuidándonos. ¿Ustedes creen que Martina, cuando sea grande, va a seguir pensando lo mismo? Bajo ese contexto y esa idea que se tiene de que así debe de ser, ¿ya? Tal como lo dice su papá o lo hace su papá o lo hace la mamá, en este caso, de quedarse en casa cocinando y el papá es el que tiene que ir a trabajar. ¿Qué nos dice Antonio? Antonio ha observado también, en mi casa no es así. Mi mamá trabaja todos los días, ella es jueza. Mi papá también trabaja y a la vez apoya en casa. Ambos cocinan, asean nuestro hogar y nos cuidan. ¿Ya? Se ha desarrollado un contexto diferente en la que hay responsabilidades del papá y la mamá, tanto en el trabajo como en la casa. Y a continuación tenemos lo que nos dice Justina. Por mi parte, mi abuelita me aconsejó que ya debo aprender a cocinar y lavar para ser una buena esposa cuando sea grande. Miren la idea que nos muestra la abuelita que le está dando a Justina. Le está sectorizando la idea de que ella no debe de seguir estudios, sino que debe de aprender las labores de casa para luego ser la esposa y quedarse en ella. Muy bien. Estas 3 ideas nos van a llevar a la interpretación en estas preguntas. Según Martina, ¿qué rol cumple su papá en su familia? Martina ha observado que el papá es el que trabaja, ¿no? A ver qué nos dice. Quien debe trabajar y el que consigue el dinero para mantenerlos. ¿Y qué rol cumple su mamá? A ver, según Martina, ella ha observado también que la mamá cumple un rol, pero en la casa, ¿no? La que debe permanecer en casa haciendo las labores como ama de casa. ¿Y por qué crees que Martina tiene esa idea? Ya esa idea está observando Martina como niña. Se ha concebido esa idea, pues así la han criado y tiene esa formación de los roles que deben cumplir sus padres. ¿Ya? Vamos pensando en que eso es ya una idea que viene de generación en generación. ¿Estás de acuerdo con estos roles? ¿Por qué? Muy bien, yo creo que por supuesto que no. Pues en este tiempo ya se ha detallado la igualdad de derechos de hombres y mujeres, pues se tiene derecho en ambos casos a trabajar y a preocuparse también de las labores de casa, que son ideas compartidas en relación a trabajo y hogar. Vamos ahora a analizar lo que nos dijo Antonio. ¿Qué rol cumple su mamá en su familia? A ver, ya Antonio nos ha dicho que ella trabaja, es jueza, ¿no? Tiene una profesión y trabaja al igual que el papá. ¿Y el papá? ¿Qué rol cumple? También trabaja, ¿verdad? También tiene trabajo que desempeña al igual que su mamá. ¿Y por qué crees que Antonio tiene esa idea? ¿Sí? Antonio ha concebido la idea que ambos tienen derecho a trabajar, pero a la vez también tienen deberes de cumplir llegando a su hogar, ¿no? Al igual que aquí nos dice, ambos cocinan, asean y cumplen las labores de casa. Tanto como son responsables en el trabajo, también son responsables en el hogar. ¿Tú estás de acuerdo con estos roles? ¿Y por qué? Muy bien. Sí, por supuesto. El hombre y la mujer tienen iguales derechos y también iguales deberes.
Por ello se responsabilizan también por las labores de casa. Ahora vamos a ver el análisis de lo que nos dijo Justina. ¿Ya? ¿Qué idea tiene la abuelita de Justina respecto al rol de las mujeres? Esto es lo que de Justina. ¿Ya? Bien. La abuelita piensa que las mujeres solo deben ocuparse de su casa y que es lo único que ella debe preocuparse también. A Justina la está condicionando a esa idea, ¿ya? De que también debe de preocuparse por su casa y aprender lo que debe de hacer en ella. ¿Qué idea crees que tenga respecto al rol de los hombres? A ver. Lo que Justina piensa, o debe pensar que el rol del hombre es de trabajar y de mantener su casa, y que no es tarea de las mujeres, que en este caso la tarea le corresponde de mujeres a hacer las labores de casa, ¿verdad? Es lo que está pensando. ¿Y estás de acuerdo con ese consejo que le dio a Justina? ¿Por qué? Por supuesto que no, pues creará en ella siempre una dependencia y no abre las posibilidades de tener la igualdad de sus derechos, que le corresponde también a valerse por sí misma según una profesión y ser alguien en la vida para poder ser tan independiente al igual que los hombres, ¿no? Muy bien. Así como los niños y las niñas, ¿ya? Muchas más personas tenemos ciertas ideas respecto a cómo creemos que deben ser y actuar tanto las mujeres como los hombres, ¿ya? Y viene desde niños, ¿verdad? Desde niños se está diciendo tal y tal cosa que deben de ser los hombres y tal y cosa que deben de ser las mujeres. Por decir, hay ideas muy prematuras en los niños, en decirles, no puedes hacer eso porque eso es tarea de niños, ¿no? Esos son tareas de niñas, eso no debes hacer tú. Hay y casos como esos que se escuchan, ¿no? Muy bien. Como abuelos que dicen, ¿no? Las niñas deben de cocinar y los niños deben de ir a jugar, por decir. O, no, tú no puedes planchar, le dicen a los niños, ¿no? Probablemente hemos aprendido estas ideas siguiendo los ejemplos de nuestras familias. Sin embargo, es importante reflexionar al respecto, pues en algunos casos esas ideas preconcebidas vulneran derechos de mujeres y hombres. Y los roles que deben desempeñar, tanto igual es hombre, tanto igual es para la mujer. Ok, vamos a observar entonces el planteamiento de este problema. Observemos. Por ejemplo, en el caso de Martina, ella tiene la idea de que su papá debe trabajar por ser hombre, mientras que su mamá debe quedarse en casa cocinando y lavando, por ser mujer. Esta idea atenta contra los derechos establecidos en la Constitución Política del Perú, donde se indica que el trabajo es un derecho de toda persona, donde deben haber igualdad de oportunidades para todos, lo que incluye a mujeres y hombres. Es decir, la mamá de Martina podría trabajar fuera de las labores de la casa si ella lo desea. Por otro lado, la abuelita de Justina le aconseja que debe aprender a lavar y cocinar para ser una buena esposa cuando sea grande. Pero Justina puede no necesariamente elegir ese camino y tal vez quiera estudiar para ser profesional y desarrollarse independientemente, pues es su derecho y la respalda la Constitución Política del Perú. En el caso de Antonio, que es distinto a las antes mencionados, él comenta que su papá y su mamá trabajan y comparten responsabilidades en casa. Ambos cocinan, lavan, hacen limpieza y cuidan a sus hijos, lo que demuestra una sana convivencia, que es lo que debe de ser, ¿verdad? Aquí se nota la igualdad de derechos. Ok, y también observemos que hay igualdad de derechos entre hombres y mujeres. Estamos frente a un problema. Este problema, ¿ya?, que estamos observando sobre las ideas preconcebidas, sobre los roles de las mujeres y los hombres, afectan la igualdad de derechos y oportunidades de las niñas y los niños. ¿Y por qué
hacia los niños y las niñas y los niños. Porque tanto los niños y niñas, en este caso, convierten esta situación en algo que también debe de suceder en ellos. Muy pronto, cuando crezcan, también pensarán lo mismo. Y es una sucesión hacia generación tras generación. Abordaremos entonces este problema mediante la deliberación. Para recordar lo que es, revisa en tu portafolio lo trabajado en actividades anteriores. Muy bien, entonces pasamos a observar nuestra deliberación sobre este tema. Ideas preconcebidas sobre los roles del hombre y de la mujer. ¿Ok? Aquí tenemos nosotros. Para deliberar debemos cerciorarnos de qué. Observa. ¿Que es un asunto público o es un asunto privado? A ver, ¿qué dices tú? ¿Será un asunto público o un asunto privado este problema que hemos observado? A ver, ¿qué dices? ¿Ya? Analiza, reflexiona y responde las preguntas para que puedas deducir. El problema dice, las ideas preconcebidas sobre los roles de las mujeres y los hombres que afectan la igualdad de derechos y oportunidades de las niñas y los niños, ¿ya? Encontramos que ¿es un asunto público o un asunto privado? A ver, ¿qué dices tú? A ver, muy bien. Es un asunto público. Ok, ¿por qué no estamos detallando que sean solamente de un grupo, sino es de toda una sociedad? Marca con el símbolo, ya, el check, ¿no? La alternativa correcta. A ver, atiende a las preguntas. ¿A qué ámbito pertenece? ¿Asunto público porque pertenece al ámbito público? ¿O es un asunto privado porque pertenece al ámbito privado? A ver, ¿qué dices tú? Ok, es un ámbito público. ¿Los derechos de quienes afecta? ¿De quiénes afecta? ¿Afecta los derechos de todas y todos los ciudadanos? ¿O afecta solo a una persona o un grupo reducido de personas? Por ejemplo, a una persona que quiere decidir qué ropa utilizar. No, señor. Estamos hablando de que afecta derechos de todas y todas las personas. Porque esto está trascendiendo a niñas y niños y por lo tanto a una sociedad entera. ¿Quiénes deben participar en su solución? Haya solamente un grupito. No, señor. Todas y todos los ciudadanos tenemos que participar en su solución. ¿A quiénes debe interesar y por qué? ¿Debe interesar solamente a una familia, a un grupo, a una cierta persona o a ciertas personas? No, tampoco. Les debe interesar a todos, a todas y a todos los ciudadanos que vivimos en este mundo, ¿no? En esta sociedad que debemos de cambiar, por supuesto que debemos de poner nuestro aporte para poder cambiarlo. Bien, entonces, para nosotros entender un poquito más sobre el tema que estamos tratando, vamos a revisar una información. Ojo que ya esta información es confiable. Tenemos nosotros la fuente que se muestra en el recurso de la plataforma web Aprendo en Casa. El primer tema, desigualdades en los roles de las mujeres y los hombres. Vamos a observar, ¿me ayudan por favor? En la sociedad actual se establecen diferencias culturales entre mujeres y hombres, las cuales varían según la historia y las distintas culturas. Estas diferencias se convierten en un problema cuando, expresadas en normas, patrones y conductas, pasan a construir desigualdades. Las mujeres están culturalmente asociadas al espacio doméstico y a las actividades de cuidado, mientras los hombres están vinculados por la sociedad a la fuerza física, a la racionalidad, al espacio público, a la calle y al rol de proveedores económicos, a ser quienes mantienen el hogar. Respecto a la desigualdad que en los roles de las mujeres y hombres, veremos cuáles son algunos ejemplos que se presentaron en nuestro país hasta diciembre del 2011. Muy bien, aquí hemos entendido de que ha habido ideas preconcebidas tanto en la historia, se han formado entre normas, patrones y conductas que a través del tiempo se fueron llevando, ¿verdad? Observemos entonces esto. En educación, asisten más niños que niñas en la escuela primaria y secundaria.
especialmente en las zonas rurales. Observen, no hace mucho, hasta el 2011, solo el 50% de las mujeres que viven en el campo y hablan una lengua materna nativa van a la secundaria. Ajá. Y si imaginamos un poco, muchos años atrás, todavía para las mujeres les era negado la educación. En las zonas rurales existen muchas mujeres mayores de 15 años que no saben leer ni escribir, en especial en las regiones de Huancavelica, Purímac, Ayacucho, Puno y Cusco. A esto hablamos con respecto al analfabetismo. En el trabajo, las mujeres tienen menos acceso y oportunidades de conseguir un empleo. Muchas veces los empleos a los que pueden ingresar son mal remunerados u ofrecen malas condiciones laborales. Por ello son más las mujeres que viven en situación de pobreza extrema en comparación con los hombres en esta misma situación. Las mujeres tienen sobrecarga laboral porque trabajan más horas que los hombres cada día. Trabajan en casa haciendo tareas domésticas y de cuidado, y fuera de ella en un trabajo remunerado. En ciertas actividades económicas las mujeres laboran en muy malas condiciones, no tienen seguro médico, vacaciones ni otros beneficios de ley. Las mujeres dedican en promedio el doble del tiempo que los hombres a las tareas de la casa. Ellos tienen más tiempo disponible para trabajar fuera y obtener ingresos o para dedicarse a otras actividades como estudiar y capacitarse, o hacer política, a practicar algún deporte o leer, etc. Miren en el trabajo qué es lo que está sucediendo. En la participación política, solo la quinta parte de los más altos cargos en el sector público, ministras y viceministras, son ocupados por mujeres. A nivel regional, cuanto más alto el cargo de representación, la participación de las mujeres es menor. Las mujeres en alcaldías provinciales y distritales apenas representan el 4%. El número de regidoras solo alcanza la cuarta parte en los gobiernos provinciales, mientras que en los gobiernos locales poco más de la tercera parte son regidoras. En el Congreso de la República solo la cuarta parte de congresistas son mujeres. En las elecciones del 2011 participaron 592 mujeres en las listas electorales, de un total de 1.518 que candidatearon. Miren todo lo que pasa. A continuación, vamos a observar el segundo texto, el segundo anexo. Mujeres y hombres deben tener igualdad de derechos y oportunidades laborales. Ok. La defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y del Estado, tal como lo señala el artículo 1 de la Constitución Política del Perú. Asimismo, prescribe que toda persona tiene derecho a la igualdad ante la ley, sin que nadie pueda ser discriminado por motivo de origen, raza, sexo, idioma, religión, opinión, condición económica o de cualquier otra índole, conforme a lo preceptúa el artículo 2, inciso 2 de la Constitución Política del Perú. Los artículos 22 y 23 de la Constitución establecen que el trabajo es un deber y un derecho, constituye la base del bienestar social y un medio de realización de la persona, razón por la cual el trabajo debe ser objeto de atención prioritaria por parte del Estado, el que además debe protegerle de manera especial a la madre, al menor y al impedido que trabajan. Finalmente, el artículo 26 señala que en la relación laboral se respeta el principio de igualdad de oportunidades sin discriminación. Amparado bajo las leyes, todo está prescrito. Por el lado de la normativa internacional, el Estado peruano ha asumido diversos compromisos a través de la ratificación de tratados, convenciones y convenios que buscan la realización plena del ser humano en un marco de igualdad de oportunidades y trato. Entre estos cabe destacar la Declaración Universal de los Derechos Humanos, 1948, ratificada por el Perú, establece que toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de empleo,
a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo, sin discriminación alguna. Los convenios de la Organización Internacional del Trabajo, OIT, ratificados por el Estado peruano, tales como el Convenio 100 sobre la igualdad de remuneración de la mano de obra masculina y la mano de obra femenina por un trabajo de igual valor, 1959, por el cual todo miembro deberá promover y garantizar la aplicación a todas y a todos las y los trabajadores y trabajadoras, el principio de igualdad de remuneraciones por un trabajo de igual valor, entre otros. El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas, ratificado por el Perú, establece que los Estados partes, países que forman parte de este pacto, reconocen el derecho de toda persona al goce de condiciones de trabajo equitativas y satisfactorias, que le aseguren en especial un salario equitativo e igual por trabajo de igual valor, sin distinciones de ninguna especie. En particular, debe asegurarse a las mujeres condiciones de trabajo no inferiores a las de los hombres e igual oportunidad para todos de ser promovidos dentro de su trabajo a la categoría superior que le corresponda. La Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer prohíbe bajo pena de sanciones el despido por motivo de embarazo o licencia por maternidad y la discriminación en los despidos sobre la base del estado civil. Finalmente, debemos apuntar que a pesar de la normativa igualitaria que nos rige, actualmente la mujer ocupa posiciones inferiores al varón en el mercado de trabajo. Observemos las imágenes, ¿no? Hay 6 personas, una es mujer. Y acá tenemos, ¿cuántas tenemos acá? 30 personas y una de ellas es mujer. Ok. Chicos y chicas, a continuación responde las preguntas en tu cuaderno u hoja de reuso. Vamos a ver qué roles desempeñan las mujeres y los hombres en la actualidad. A ver. Ya se observa, ¿verdad? Mantienen igualdad de derechos, donde se define que tanto hombres como mujeres mantienen tantos derechos laborales y deberes con su rol de familia. En algunos lugares podría existir lo contrario. ¿Qué ejemplos de desigualdad en los roles que desempeñan mujeres y hombres identificaste? Bien, anteriormente no había igualdad salarial, participación política igualitaria, económica, educativa, determinación para tener profesión, porcentaje mayoritario de analfabetismo a causa de estos factores por costumbres arraigadas, ¿cierto? ¿Conoces alguna situación de desigualdad en los roles de mujeres y hombres similar a las que leíste en los textos? ¿Cuál? Bien, así es. Todavía no se observa la participación en su totalidad, ya sea en los puestos militares, algunas profesiones específicas, donde se tiene o no se tiene la igualdad de derechos. ¿Qué derechos laborales tienen las mujeres y los hombres? A ver, ya sabemos que hoy en día estamos amparados o estamos todos amparados bajo las leyes, ¿ya? Tienen iguales derechos laborales ganados en distintas convenciones internacionales, convenios sobre licencia maternidad, vacaciones y otros beneficios, ¿no? Tanto igual como la misma remuneración, ¿ya? Entonces, esos criterios con respecto a hombre y mujer en igualdad de derechos debe de prevalecer. Ok, luego de leer los textos, ¿qué opinas respecto a la conversación de Martín, Antonio y Justina? Ahora, ya teniendo una nueva idea, porque ya ahora has leído fuentes en la que te habla al respecto. ¿Qué opinas respecto a la conversación de Martina, Antonio y Justina? Que existe algunas familias que mantienen ideas ancestrales donde prohibían la participación de la mujer y menospreciaban sus derechos, llevándolas a la dominación machista, ¿verdad? ¿En cuál de las ideas se respeta la igualdad de derechos y oportunidades de mujeres y hombres? ¿Y por qué? Asumimos que es la de Antonio, ¿no? En la familia de Antonio, donde su mamá y su papá trabajan. Además, se reparten las labores de la casa, fortaleciendo la igualdad de derechos. ¿En cuál no pasa lo mismo? A ver por qué. En la familia de Martina y la familia de Justina, ¿cierto?
En la primera mantenía la idea de que solo el padre debía trabajar, porque simplemente era el hombre en la casa. Y de Justina, la idea ancestral de prevalecer la anulación de sus derechos de participación, donde la abuela ya le decía que es lo que tiene que hacer la mujer, ¿no? Y que debe de prepararse para cuidar su hogar, ¿no? Bajo estos criterios, estas formas de pensar, ¿afectan los derechos de las niñas y los niños? ¿Cómo? Por supuesto que sí, ¿no? Debemos de entender de que los niños y las niñas se forman ya modelos de vida en familia, ¿ya? En la convivencia con padre y madre, y entonces piensan que es la forma que debe prevalecer en sus vidas futuras. Es por ello que por mucho tiempo hubo una dominación, tanto de este aspecto del machismo, y negar la participación de la mujer en diferentes sectores, públicos, privados, como la participación política, o también el logro de una profesión. Con respecto a ello es la educación. Vamos a observar que la profesión debe de ser ya la que se inspira, así como hemos estado trabajando en semanas anteriores. Ok. Felicitaciones, niños. Hemos llegado a este punto donde ya te has informado y has comprendido mejor el asunto público. Las ideas preconcebidas sobre los roles de las mujeres y hombres afectan la igualdad de derechos y las oportunidades de niñas y niños, ¿verdad? Esas ideas preconcebidas pueden afectar la igualdad de derechos de las niñas y los niños, sí es cierto. Pues si asumimos la idea de la abuelita de Justina, debes aprender a cocinar y lavar para ser una buena esposa, estaríamos negando a una niña su derecho a la educación. Ella tiene sueños, ella tiene anhelos, ella tiene metas que cumplir, al igual que todos ustedes. Pero imaginemos que si nos dejamos llevar por la idea de la abuelita, que debe de aprender a cocinar y lavar para ser solo buena esposa, y estamos quitándole ese derecho. Eso es lo que hay que comprender. Reflexionemos como niños y como niñas, ¿ya? Ok, ahora sí estás preparado o preparada para dar tu opinión fundamentada al respecto. Vamos a ver qué nos vas a decir tú con respecto a esta situación. Responde a esta pregunta para exponer el caso. Las ideas preconcebidas sobre los roles de mujeres y hombres afectan la igualdad de derechos y oportunidades de niñas y niños. ¿Por qué? Claro que sí, ya lo hemos estado observando, ¿verdad? La creencia se torna en obligación de mantener por años y en muchos por generaciones, tratando de hacer prevalecer costumbres que no eran las correctas. No se observaba derechos de las niñas, ¿no? De la mujer en este caso, dejando de lado la participación, haciendo uso de la ley del más fuerte o quien tiene dominio o poder. Es por esto que se anulaba tantas situaciones como, primero, la educación, ¿ya? Se observaba también que podían participar en diversas profesiones. Es por ello que los niños y niñas pierden oportunidad de conocer la igualdad de derechos. Ok, niños. Ahora con tu familia, coméntales de qué trata el asunto público y que identificaste. Las ideas preconcebidas sobre los roles de las mujeres y hombres afectan la igualdad de derechos y oportunidades de las niñas y los niños, ¿verdad? Entonces, indícale esto. Indica tu opinión al respecto. Aclara que también niñas y niños tenemos iguales derechos, ¿ya? Donde las ideas que se tenía que han marcado generaciones de desigualdad han desbordado en el desconocimiento, en la igualdad de derechos y por ende en la participación de todos los hombres y mujeres en la actividad de la humanidad. Ok, a continuación, continúa con tu familia, pero ahora dialoga con ellos a partir de lo que tú ya conoces, ¿ya? Realiza las siguientes preguntas. ¿Por qué consideran que este problema es un asunto público? Pregunta. A ver. Algo así te pueden responder, porque se ha observado en toda una sociedad por años y que existe aún algunos sectores en que se ofende la responsabilidad de atender a las normas, a las leyes, la igualdad de derecho. ¿Cómo afecta a la vida de las personas las ideas preconcebidas
sobre los roles de las mujeres y de los hombres? Bien. En la creencia que se manifiesta hacia sus hijos y que toma un modelo de vida, ¿no? Las personas también se someten a esta misma idea preconcebida y se multiplican. Entonces, las familias se sufren con lo que corresponde a esta igualdad de derechos. En otros países, las mujeres y los hombres tendrán los mismos derechos y oportunidades. Ya hemos visto que es la igualdad de los derechos del hombre y la mujer defendido desde las leyes internacionales, pero que de todas maneras en algunos países aún no guardan respeto. Bien, vamos a escuchar las opiniones también de tus padres, porque estas ideas son las que se te proponen, pero tú y tus padres en casa o tu familia en casa te pueden aportar unas nuevas ideas, por eso que hemos dejado algunos espacios para que contesten. A continuación, ¿ya? Rescata esa idea fuerza, esa idea que ha nacido, ¿ya? Para que la lleves hasta el final. ¿Por qué las mujeres y los hombres deben tener los mismos derechos y oportunidades? A ver, ¿qué me dices tú? Profesor, la principal fuente de inspiración es la creación, donde fuimos creados a imagen y semejanza, con inteligencia y voluntad. Es este el comienzo de una vida en la que somos iguales en todo, teniendo razonamiento y fortaleza para desempeñarnos por igual, teniendo iguales derechos e iguales deberes. ¿Ok? Ustedes pueden continuar y desarrollarlo. Ahora que has deliberado con tu familia, vas a utilizar esta lista de cotejo y poder resolver los criterios. ¿Te acuerdas que los vimos al inicio? Aquí están los criterios por los cuales estás siendo evaluado. ¿Identificaste un asunto público, problema, necesidad o aspiración que afecta a todas y todos? Muy bien. ¿Explicaste tu opinión con argumentos basados en información confiable respecto al asunto público? Las ideas preconcebidas sobre los roles de las mujeres y los hombres afectan la igualdad de derechos y oportunidades de las niñas y los niños. Es cierto, sí, también lo has logrado. ¿Escuchaste y tomaste en cuenta la opinión de los demás? Ok, esto fue con tu familia, ¿verdad? Bien, vamos al final para reflexionar. Recordemos la meta, no te olvides de qué íbamos a lograr al final. Intercambiar puntos de vista respecto a las ideas preconcebidas sobre los roles de las mujeres y los hombres y cómo afectan la igualdad de derechos y oportunidades de las niñas y los niños. Muy bien. A continuación vas a responder a estas últimas preguntas. ¿Lograste intercambiar puntos de vista con tu familia respecto a las ideas preconcebidas sobre los roles de las mujeres y los hombres y cómo afectan la igualdad de sus derechos y oportunidades? Muy bien, así es. Nuestros padres ya están formados en la igualdad de derechos y oportunidades para ambos sexos. Dificultades que has tenido hasta el momento. Algunos abuelos no deben planchar, dice, ¿no? Todavía tienen ideas erróneas. Dicen, no debes planchar. Esas ideas erróneas con respecto a la organización de las tareas en familia, en la que los hombres, ¿no? En la que los hombres no deben cocinar o hacer tareas que dicen que ser solo de las mujeres. A veces nuestros ancestros, nuestros abuelos, están pensando de esta manera. ¿Cómo la superaste? Logrando poner en práctica lo aprendido para defender los derechos y todos los seres humanos tengamos los mismos derechos y deberes. Por lo tanto, igualdad para todos. Ok, niños y niñas, hemos llegado a la parte final y nuestra reflexión termina en un compromiso, ¿verdad? Vamos a continuar nuestro trabajo el día de mañana. Muchas gracias a todos ustedes. ¿Ya? No te olvides que este trabajo ya va directamente a tu portafolio. A continuación y para finalizar este video, escribe un comentario. En el video deja suscríbete, no te olvides de suscribirte. Y al costadito te va a aparecer una campanita donde también le vas a dar clic. ¿Ya? ¿Para qué? Para que recibas estos videos todos los días. Espero un like más tuyo y a trabajar. Muy bien, chicos. Hasta el día de mañana.